María. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Señor. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este encuentro con el Señor, este camino de fe, de esperanza y de amor. Continuando con nuestras pláticas cuaresmales, estamos en el sacramento de la penitencia, de la confesión, y hoy les voy a hablar de cómo la confesión es fácil en la práctica. No es algo horrible, no es algo difícil, es algo, así lo ven muchos cristianos, pero es fácil en la práctica. Y en la estima en que ha de tenerse la confesión. Y también vamos a mirar la necia impiedad de los herejes sobre este tema del sacramento de la penitencia de la confesión. Quiero compartir con ustedes este texto sagrado tomada de la carta de San Pablo a los Efesios en el capítulo 1 para pues así hacer una reflexión sobre de cómo la confesión es fácil en la práctica. Dice el santo apóstol, el bienaventurado apóstol Pablo: Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Bendito sea Dios que nos eligió en Él mismo antes del establecimiento del mundo, para que fuésemos santos y sin mancilla por el amor que nos tuvo. Bendito sea Dios y su Hijo unigénito Jesucristo, en quien tenemos por la redención de su sangre la remisión de los pecados, según la riqueza de su gracia, para restaurar todas las cosas en Cristo. Estas palabras, amados hermanos y hermanas divinas, pronunciadas por el apóstol San Pablo para alentar a los fieles de Éfeso, deben caer sobre nuestros corazones como rocío celestial para tener en gran estima el sacramento de la penitencia, como nos lo dice el padre Ojea y Márquez. Por él nos bendice el Señor y nos colma de bienes sobrenaturales, es decir, por el sacramento de ¿qué? De la penitencia. Por él nos lava y purifica de todas nuestras culpas para que seamos ¿qué? Santos. Por él nos aplica los méritos y la sangre de Jesucristo para la remisión de nuestros pecados y para que seamos restaurados en el mismo Cristo. Por él quiere que recobremos la gracia perdida, que tornemos a su dulce amistad y que entremos de nuevo en lo íntimo de su corazón amoroso. Bendito sea Dios, que sin merecerlo nosotros nos dejó para nuestro consuelo y esperanza el suavísimo y riquísimo sacramento de la reconciliación, nos dice el padre Santiago Ojea y Márquez. Suavísimo y riquísimo. Ya vemos entonces en las pláticas anteriores, ya he demostrado que la confesión sacramental es ¿de qué? De institución divina y verdad revelada, que no es invención del hombre, que el hombre no pudo nunca inventarla ni imaginarla, y mucho menos realizarla, que solo la sabiduría de Dios fue quien la ideó, y que así como su bondad la estableció, su poder infinito la sostiene, su gracia la hace posible y su bendición la hace eficaz. Y yo les decía, esto hasta que Jesús venga nuevamente en gloria y majestad sobre la tierra. Nuevamente, eso lo conocemos nosotros como la parucía o segunda venida del Señor. Hay quien supone con audacia insensata que la confesión es imposible en los términos que la Iglesia Católica exige y que no es necesaria, lo cual equivale a decir
o que Jesucristo no supo lo que hizo al instituirla, que su obra fue inútil y que la iglesia está en un error cuando manda que los pecadores reciban el sacramento de la penitencia bajo pena de condenación. Esta es entonces la herejía de nuestros hermanos protestantes en toda su horrible desnudez, dice este padre Ojea. Herejía que no es necesario combatir, puesto que antes de nacer, desde Orígenes y Tertuliano hasta nuestros días, ha sido 1000 veces pulverizada por los santos padres de la iglesia, como lo demostraba yo en el día de ayer, en la práctica del día de ayer, como lepra pestilente opuesta al dogma católico y a las enseñanzas del divino Salvador. Sin embargo, todas las actuales circunstancias, y sabiendo que algunos hombres encuentran montañas de dificultades para acercarse al santo sacramento de la penitencia, pues entonces continuamos con estas prácticas para que miremos lo importante que es este sacramento para nuestra santificación, para nuestra salvación. Primero, amados hermanos y hermanas, la facilidad de la confesión por sí misma. No es difícil. Y también otra cosa muy importante, por la razón del sigilo sacramental. Eso también lo voy a explicar, qué significa el sigilo sacramental, porque mucho nos da vergüenza irnos a confesar y qué dirá el sacerdote. Eso lo he explicado en varias ocasiones. Entonces no nos confesamos porque pues nos congregamos en esta parroquia, el monseñor siempre nos está viendo y de pronto en un momento de rabia, entonces él va a decir en público nuestros pecados y se va a desquitar con nosotros. No, Señor. Así usted, amado hermano y hermana, se convierta en mi enemigo acérrimo, yo no puedo decir lo que usted ha dicho en confesión. Eso es el sigilo sacramental. Aún en ello vaya mi vida. Ahora vamos a ver en esto unos ejemplos muy interesantes que nos edifican en este tema. Hay una parábola muy hermosa sobre la conversión que yo quiero compartir con ustedes, que el padre Ojea también la tomó de un hermoso catecismo, y de ese catecismo también he tomado algunas partes para estas pláticas cuaresmales sobre la conversión, el catecismo de la perseverancia. Mi yugo es suave y mi carga es ligera, dice ¿quién? El Señor Jesús. Dijo nuestro dulcísimo Redentor, y esta frase divina tiene singular aplicación al sacramento de la penitencia. O sea, que la penitencia es un yugo, es suave y es una carga que ligero. Nada faltaba entonces, un escritor moderno ha hecho sensible la suavidad y facilidad de la confesión sacramental con la siguiente parábola. Esta parábola está tomada del catecismo de ¿qué? De la perseverancia, de ahí también la tomó el padre Santiago Ojea y Márquez. Dice que un hombre del pueblo fue admitido en la corte de un príncipe poderoso. Nada faltaba a su felicidad, honores, riquezas, placeres. Todo le había sido prodigado por la munificencia del monarca, o sea, del rey. Natural era que tamaños beneficios inspirasen un amor sin límites y una fidelidad inviolable para con su rey. Pero no fue así. Arrastrado por no sé qué pasión abyecta, el ingrato cometió contra su bienhechor un crimen enorme, que si bien no llegó a oídos del público, vino a noticias del rey con todas las pruebas más cabales de la evidencia. Entonces, el rey, usando del derecho que tenía de castigar, pronunció la sentencia del culpable. Abatido, tembloroso y con los ojos bajos, el desgraciado fue conducido al lugar del suplicio. Ya el verdugo tenía la espada levantada sobre su cabeza.
ya va a morir este ingrato. Pero de repente se oye una voz: perdón, perdón de parte del rey. Qué alegría, qué gozo en el que iba a morir. Mi señor, dícele un emisario regio, es bondadoso, te concede el perdón, pero quiere, atentos a esto, que declares tu crimen a uno de sus ministros. No al rey, ¿a uno de qué? De sus ministros. Esta es la única condición que su generosidad te impone. Elige o morir o declararlo. Yo lo declararé y confesaré, dice el reo. Mas en esto se oye la voz de otro emisario que dice: perdón, perdón de parte del rey. Mi señor es bondadoso y te permite escoger entre sus ministros el que te inspire más confianza. Estamos atentos, ¿no?, a la parábola. Al que te inspire, ¿qué? Más confianza. Lágrimas de ternura brotaban de los ojos del culpable y aún no ha tenido tiempo de responder cuando llega un tercer emisario y dice: perdón, perdón de parte del rey. Mi señor es bondadoso y te concede además que lo confieses en secreto, imponiendo absoluto y eterno silencio al ministro que te oiga, so pena de pasar él, o sea el ministro, a ocupar tu puesto en el cadalso. Atentos a lo que estoy diciendo con esta parábola. ¿Lo aceptas? Pues mira, el rey, mi señor, porque lo has aceptado, olvida para siempre tu falta y te restituye su favor, junto con los antiguos honores y dignidades, y te señala en su palacio un puesto en las gradas del trono. Hasta acá la parábola, o hasta aquí la parábola. Hasta aquí la parábola, que es en verdad la historia consoladora de la confesión sacramental. ¿Quién será osado a decir que esta es imposible, ni aun siquiera difícil para el pobre pecador? Si la confesión fuera un hecho puramente humano, indudablemente sería de todo punto ¿qué? Imposible, porque ella exige dos cosas humanamente irrealizables: una por parte de los penitentes y otra por parte de los confesores. Si esto hubiese sido una invención ¿de quién? Del ser humano. Por parte de los penitentes, ¿cuál es la dificultad que se presenta? La siguiente: porque se trata de hombres culpables, muchas veces orgullosos, en quienes domina un solo pensamiento, un solo deseo, una sola aspiración, que es pasar por buenos, honestos y honrados. Se trata de hombres a quienes se les dice terminantemente: es preciso que os arrodilléis a los pies de otro hombre, tal vez de menos saber y valer que vosotros, y que les cubráis las miserias más ocultas de vuestro corazón, lo que os puede causar más envilecimiento, lo que no osaríais revelar a vuestros más antiguos amigos, lo que os avergonzáis de saber vosotros mismos. Se trata de hombres no elegidos entre los más simples y los más tímidos de la sociedad, sino de todos los hombres en general, sin ninguna excepción, y sean los que fueren sus talentos, su ciencia, su edad y su posición social, sean reyes, sacerdotes, prelados o pontífices supremos, nos dice este padre Ogea en este tratado sobre el sacramento de la penitencia. Una cuestión muy difícil, ¿no? Todos estamos llamados ¿a qué? A confesarnos. No importa la condición social, ricos, pobres, poderosos, súbditos, todos estamos llamados a la confesión. La confesión no es, ¿sí?, para algún grupito, para algunas personas, y como yo soy el poderoso, estoy exento de esto. Como yo soy el sacerdote, o el obispo, o el papa, entonces yo no me confieso, no. Esto es para todo el mundo. Todos estamos obligados a confesarnos, ¿sí? Porque somos pecadores. Porque ofendemos constantemente a Dios con pecados de pensamiento, de palabra, de obra y de visión.
y de manera especial cuando tenemos pecados mortales. Ahora, por parte de los confesores, sería imposible la confesión porque ella exige sacerdotes. Además, por parte de los confesores sería imposible la confesión porque ella exige sacerdotes que no tengan el corazón débil, ni egoísta, ni apasionado, sino un corazón más celestial que terreno y unas virtudes en algún modo divinas. Se exige en el confesor un corazón que posea tal intensidad de amor hacia el penitente que por nada se fatigue, ni por las faltas y debilidades, ni por los crímenes y rudezas, ni por las 1000 repeticiones de una misma cosa. Muchos que confiesan y repiten, y el confesor escucha y escucha y escucha, y vuelve y repite y repite. Se exige de él un corazón y un amor que nada pueda arredrarle, ni los sufrimientos, ni los peligros, ni la pérdida de la salud, ni la misma muerte. Se exige un corazón y un amor que le lleve a dejarlo todo, sus ocupaciones particulares, sus estudios, sus placeres, su familia, poniéndose siempre a disposición de todos los hombres para escuchar sus miserias y salvar sus almas. Hoy, amados hermanos sacerdotes, aquel que me esté escuchando en este momento, repito esta última palabra, poniéndose siempre o poniéndonos siempre ¿a qué? A disposición de todos los hombres para escuchar sus miserias y salvar ¿qué? Sus almas. Ay, para eso la confesión. Escucho sus miserias para salvar sus almas. Se exige en el confesor un amor universal, no solamente por Teresita o por Estelita o por cualquiera, no, por todo el mundo. El amor del sacerdote es para todo el mundo, ¿sí? No es como el esposo y la esposa, que el amor del esposo y la esposa es para su esposo y para su esposa. No es ni para la vecina ni la enseguida. A ella los quiere, las amo en un amor universal en el nombre de Cristo Jesús, en un amor fraterno, ¿cierto? Así es el amor del sacerdote. El amor del sacerdote es para todos, y a todos debe mirar de igual manera, al rico, al pobre, al mendigo, al que tiene, al que no tiene, al que se considera santo, al que no lo es, al menos pecador, al más pecador, a todos. Entonces, por parte sería imposible la comisión porque ella exige sacerdotes que tengan entonces el corazón que débil, ni egoísta, ni apasionado, lleno de ¿qué? De amor. Exige entonces en el confesor un amor universal que le haga amar al pobre de igual manera que a quién, que al rico, al anciano como a quién, como al niño, al alma de un criminal lo mismo que a la de un santo, y que si es preciso abandone su casa y su patria por marchar a donde le llamaren las necesidades de los penitentes. Se exige en el confesor una pureza de amor, que ame sin amar, que mire al alma y no al cuerpo, que sea ardiente y a la vez sosegado, que sea obsequioso y al mismo tiempo circunspecto, o sea, prudente. Se exige en el confesor un amor de fortaleza, que le haga sobre todo prudente y discreto, de labios angelicales, que no se muevan jamás en vano, y de un alma inaccesible a la curiosidad, a la vanidad, al temor, y que sufra 1000 muertes primero que descubrir nada de lo que se le ha confiado en la confesión. Eso se llama, ¿cómo se llama? Sigilo sacramental. Sigilo sacramental. 10 en religión. ¿Sigilo qué? Sacramental. No se nos olvide esa palabra. Eso es lo que... uno de ustedes se vino a confesar. Yo tengo que guardar ese sigilo sacramental. Ese sigilo sacramental. Y no porque me contó sus pecados y miserias, entonces mi actitud frente a ti tiene que cambiar. Uy, qué pecadora, yo la miro así pecadora. No me vaya a manchar. No, Señor. ¿Cómo nos miró Jesús?
Así mira el sacerdote, debe mirar el sacerdote, un verdadero sacerdote. Como nos amó Jesús o nos ama Jesús, así debe amar el sacerdote. ¿Sí? Esto es lo que son los sacerdotes en el confesionario, lo que son o lo que deben de ser, ¿no? Así tienen que ser. Estas son las cualidades que deben adornar a un santo sacerdote. ¿Cuáles? Las que acabé de decir. Esto es lo que exige la naturaleza misma de la confesión, que sacramental, ya por parte de los penitentes y ya por parte de los confesores. Y si se tratara de una obra puramente humana, tendrían razón los impíos en decir que la confesión es cosa difícil. Mas, gloria a Dios, bendito sea Dios, porque el sacramento de la penitencia es de hecho divino. ¿De origen qué? Divino. Y la declaración de las culpas al confesor la ha hecho fácil en todos los conceptos. La misericordia de Dios, que tiene la virtud de endulzar los rigores tanto cuanto lo permite su divina justicia. Esto también nos lo dice entonces el padre Santiago G. Márquez. Y termino hoy, amados hermanos, también con esta otra historia muy hermosa. Dice lo siguiente: un viejo militar, después de una vida disipada, quiso consagrarse a la práctica de la religión. Todo le parecía bien, solo una cosa le espantaba, como a muchos cristianos. ¿Qué le espantaba? La confesión. A muchos les espanta la confesión. Háblame de todo, estoy bien en todo, en la religión, menos en la confesión. A mí nunca me hable de confesión. Voy a misa, rezo el rosario, hago estos devocionales. ¿Ya has confesado? No, a mí no me hable de eso, le tengo terror. Y hay gente que le corre, y le tienen que rogar, para que se confiese. Oiga, confiésese. Y hay gente que le dice al otro: oye, ¿usted por qué no se ha confesado? Y ruéguele, y suplíquele. Hombre, tener que suplicar por la salvación, tener que rogarle al otro hombre: sálvese. No debería ser así. Si a mí se confiese, yo estoy pronto. Cuando me dijeron confiese, es porque ya vengo confesado, ¿cierto? No tendrían por qué rogarnos. Todo le parecía bien, solo una cosa entonces le espantaba: ¿la qué? La confesión. Él, que no había temblado en los campos de batalla, claro, militar, temblaba a la vista de un confesionario. Por fin, después de muchas vacilaciones, fue a un sacerdote para exponerle sus buenas resoluciones. Yo quiero, le dijo, ser buen cristiano, pero es imposible. ¿Por qué?, le preguntó el santo sacerdote. Porque para hacerlo es preciso confesarse, y eso no lo haré yo jamás, pues me moriría de vergüenza. Vaya, le dijo el sacerdote, os ahogáis en un vaso de agua. Vos no habéis sido tan malo como os imagináis. ¿Qué podéis haber hecho? Ya sabéis, respondió el militar, lo que es la vida de un soldado. Yo dejé mi familia a la edad, y le nombra la edad, ¿no? Me encontré después en tal circunstancia, y comienza a nombrarle todas las circunstancias. Hice tal cosa, y comienza a enumerarlas. Malos compañeros me arrastraron al vicio. Comienza a hacer estas numeraciones de su vida. Y así continúa hasta completar la historia de su vida. Válganos Dios, exclamó el sacerdote. ¿Cómo decís que la confesión es tan difícil? Ya está hecha. Solo falta que os arrodilléis y arrepentido me digáis que os acusáis de todo lo que acabáis de contarme, y terminaremos con la absolución. El viejo coronel se arrodilla y recibe con grandes muestras de dolor la absolución. Enseguida, estrechando al sacerdote entre sus brazos, le dice: no creía que fuera tan fácil y tan dulce la reconciliación con Dios. Y aquí entonces, ¿sí?, ¿cómo es de fácil la confesión? Y muchos
le tenemos como terror a irnos a confesar con el sacerdote y sacábamos miles y miles de ¿qué? De excusas, miles y miles de excusas. Mañana, con la ayuda de Dios, continuaremos entonces con esta plática de la confesión y de lo fácil que es confesarnos. Ojalá en estos días se nos llenen las iglesias, ¿sí? Ojalá se nos llenen, pero pues, tenemos algún problema ahora con todo lo que se está dando dentro de la Santa Madre Iglesia, ¿sí? Y pues bueno, con la restricción en primer lugar, y que sea el caballito de batalla, y por ahí se están escudando muchos se están escudando, yo no, muchos se están escudando para no confesarse, y ya hay ciertas disposiciones y todo restringido, ¿sí? Y va a ser corta las confesiones y a la carrera, créanme que va a ser así. Entonces, vamos a confesarnos, amados hermanos y hermanas, vamos a pedirle perdón a Dios, busquemos lugares donde hayan sacerdotes tradicionalistas, los hay, para que nos confesemos. Ellos nos están recibiendo en confesión, como tiene que ser la confesión, y la confesión tiene que ser ahí presente con el sacerdote, no es por el celular, no es por videollamada. Padre, ¿me puede, monseñor? Así me pasó una vez, monseñor, yo me quiero confesar, puede ser por videollamada. Y le dije, ¿a usted quién le dijo eso? No, es que yo ya lo he hecho. Le digo, pues lo hizo con otro, pero no conmigo, porque no quedas confesado. Así no es la confesión. De rodillas en el confesionario con el sacerdote, que te dé la absolución de tus pecados. Así tiene que ser. La Santísima Virgen María nos ayuda en este caminar y en este peregrinar, mientras nos encontramos con el Señor en la eternidad. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.